Buenas mis estimados, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de la siguiente temporada. Recuerden que se pueden suscribir y darle like si el video es de su agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 17, cuenta regresiva. Unos días antes, poco después de llegar al mundo de Shingeki no Kyojin, en Typhoon y Striker habrían tomado al igual que Gypsy diferentes caminos para encontrar la fisura para entrar a la Tierra Hueca. En Typhoon se habría dirigido hacia los países del oriente, donde provenía el linaje de Mikasa. En ese momento los hermanos Weitan, al ver que en ese sitio habían civilizaciones, se habrían quedado sorprendidos, por lo que habrían decidido investigar un poco más acerca de ellos. Mientras que por el lado de Striker, los hermanos Hanset se habrían dirigido a un país cercano, del que se encontraba la familia Taibur, y de igual manera se habrían sorprendido al ver las civilizaciones, por lo que también habrían investigado más acerca de ellos. En eso con los hermanos Weitan, Ayako, Hamada, y Kenzo, estarían caminando por las calles de una ciudad, donde mirarían que tendrían una cultura muy similar a la de ellos, y de dónde provenían. En eso Ayako diría: ¿por qué llegamos a este sitio? ¿No se suponía que estábamos cumpliendo con nuestra misión? En eso Kenzo diría: estoy de acuerdo, a lo que después Hamada diría: haremos una pequeña investigación del por qué es que hay personas aquí. En eso él los miraría y les diría: ¿acaso no se suponía que este era el mundo del cual venían los Kairus? Entonces ¿por qué hay gente aquí? Así ellos se quedarían sorprendidos. De esta manera los hermanos Weitan seguirían investigando más acerca de ese lugar, donde Hamada se habría enamorado de una chica, la cual practicaba y enseñaba algunas artes marciales, donde ella también empezaría a sentir algo por él, mientras que sus hermanos se habrían enamorado de la comida gourmet que preparaban en las costas. Mientras tanto con Striker, los hermanos Hanset habrían llegado a un país, el cual parecía tener un ambiente similar al de la cultura británica, ya que la gente era muy educada, y tenía rutinas un poco diferentes a las que ellos conocían. Además que disfrutaban de la música, la ópera, y las representaciones teatrales. De esta manera Chuck y Shani, no sé cómo ponerles así que les diremos así XD, también se habrían sorprendido de que en ese mundo también hubieran civilizaciones, y sobre todo que fueran en ciertos aspectos parecidas a las de ellos, con algunas diferencias, ya que la tecnología por lo visto era un poco más atrasada que las de ellos. Además que también ellos se habrían enterado sobre que en ese mundo algunos países estaban en constante guerra, y muy separados, mientras que otras naciones como una llamada Marley eran de las que tenían armas muy poderosas. También se habrían enterado acerca de la isla Paradise, en la cual habrían rumores de que ahí se encontraba el poder del titán fundador, dentro de unas murallas construidas por un antiguo rey, y que la nación de Marley tenía la ventaja militar ante las demás naciones ya que ellos tenían como armas organismos no vivos que se llamaban titanes, los cuales eran seres parecidos a los humanos pero con una mayor fuerza, y que habían 9 en total, y uno de ellos estaba en ese país, el cual le pertenecía a una familia muy influyente y poderosa, la familia Taibur, y su titán era el titán martillo, un ser que hacía uso de un endurecimiento más resistente que la roca. Así ellos se habrían quedado sorprendidos. Después de unos días, Shani diría: esto es increíble, no sabía que estas personas usaban armas así de peligrosas para derrotar a otras naciones. En eso Chuck diría: cuando se trata de la guerra, y se acaban las opciones, todos buscan de qué manera seguir adelante y no caer. ¿O acaso no recuerdas que nuestro abuelo en algún momento, cuando los gobiernos estaban en crisis, tuvo que buscar ayuda de gente de la mafia para que le ayudaran a reparar los Jaegers? Además lo mismo hizo el mariscal Stacker con ese sujeto llamado Aníbal Chao, así que no me extraña eso. En eso ella estaría sorprendida, a lo que después diría: por cierto, no hemos recibido ningún comunicado de Gypsy ni de Typhoon. ¿Crees que ellos hayan encontrado algo? A lo que después Chuck diría: este mundo es demasiado grande, nos costará trabajo encontrar las fisuras, aun cuando están a nuestros alrededores. En eso ella estaría a punto de decir algo, pero en eso la tierra comenzaría a temblar y en eso toda la gente se comenzaría a asustar, a lo que después Shani diría: ¿qué rayos está pasando? Y en eso Chuck diría: no lo sé, pero en eso todos escucharían un fuerte rugido, y después unos edificios comenzarían a caer, y en eso la tierra también comenzaría a abrirse.
a lo que después unas enormes extremidades saldrían del subsuelo, y en eso un enorme muto con algunas diferencias a los que llegaron a la isla Paradise comenzaría a emerger del suelo. Ante esto la gente se asustaría y comenzaría a correr, mientras que los hermanos Hanset se sorprenderían, y después mirarían cómo a esas personas les estaba a punto de ocurrir el mismo destino que el de ellos, por lo que se mirarían y después asentirían sus cabezas, y en eso se irían de ahí rápidamente. Mientras con los hermanos Weitan, la chica de la cual estaba enamorado Hamada, lo habría invitado a él y a sus hermanos para comer con su familia, ya que era tradición reunirse, pero justo antes de que pudieran comenzar, también comenzaría a pasar lo mismo, un enorme temblor comenzaría a azotar toda esa zona, y toda la familia se comenzaría a asustar, mientras que los hermanos mirarían cómo es, que el agua de las costas comenzarían a desviarse para el interior. En eso entre ellos se mirarían sorprendidos, y después Hamada diría, maldición, en eso los hermanos dirían, todos tenemos que salir de aquí, rápido, a lo que después la chica diría, pero ¿por qué? En eso ellos señalarían el mar, y después la familia se asustaría, a lo que después una alarma sonaría, y en eso todos comenzarían a correr mientras estaban muy asustados, a lo que después se escucharía un fuerte rugido. Y en eso los hermanos Weitan mirarían cómo es, que a lo lejos unos tentáculos comenzarían a salir del agua, y en eso un enorme calamar comenzaría a emerger del agua. Ante esto ellos estarían sorprendidos, pero también en ese momento mirarían cómo es que el agua estaría regresando, por lo que Kenzo diría, tenemos que traer a Intaifun, y rápido, a lo que después sus hermanos asentirían su cabeza, por lo que Hamada le diría a la chica y a su familia que buscaran terreno alto. Pero ella no entendería por qué, a lo que él le diría que solo lo hiciera, que ellos regresarían por ella y su familia. En eso ella diría, está bien, por lo que se irían de ahí rápidamente, mientras que ellos irían por su Jaeger, mientras que el enorme Kraken comenzaría a adentrarse en las costas, al igual que el agua comenzaría a crear un enorme tsunami, con el país británico, el muto comenzaría a destruir todos los edificios, mientras que asesinaba a la gente. En eso el ejército trataría de luchar contra él, pero las armas le serían indiferentes, por lo que se sorprenderían, pero también el miedo comenzaría a sembrarse más y más. En eso la familia Taibur también comenzaría a ser evacuada, y su líder al ver que el ejército no lo podría detener, estaba a punto de decirle a su hija que se convirtiera en el titán martillo para acabar con esa cosa, pero justo antes de eso, el muto recibiría unos fuertes ataques, que no serían del ejército por lo que todos se sorprenderían. En eso al voltear mirarían como un enorme gigante de metal estaría llegando a esa zona. En eso el muto al verlo se enojaría y trataría de atacarlo, pero Striker le enviaría más disparos de sus misiles. En eso el muto los recibiría de lleno, así lo alejarían de la ciudad, a lo que después Striker miraría a toda la gente y después diría, todos muévanse, les ganaremos tiempo, escapen lo más lejos que puedan y pónganse a salvo, esa cosa aún no ha sido derrotada. Y en eso todos estarían sorprendidos, pero después el muto daría unos fuertes rugidos, y en eso Striker lo voltearía a ver, y después comenzaría a correr hacia su dirección, y en eso él daría un fuerte salto, y después le daría un puñetazo al muto, el cual haría que él rugiera del dolor, y después el muto retrocedería. En eso Striker, sin perder tiempo, le daría otro fuerte golpe con su mano derecha en todo su rostro, al igual que con su puño izquierdo. Así Striker comenzaría a golpearlo una y otra vez. Y el muto no podría defenderse, pero en eso en un descuido de Striker, el muto le mordería su brazo, y en eso los hermanos Hanset se quedarían sorprendidos, a lo que después el muto les daría un fuerte golpe que los haría retroceder, a lo que después el muto se impulsaría, y en eso con sus extremidades delanteras, le daría otros fuertes golpes en la zona de su pecho, así Striker chocaría contra un edificio, a lo que después Shani diría, maldición, esa cosa es fuerte. Parece que aprendió de sus errores, a lo que después Choke diría, por lo visto sí, pero nosotros también. En eso él la miraría y después le diría, vamos, así ella diría, sí, a lo que después Striker se movería, y esquivaría un ataque del muto, y en eso él seguiría de largo y se estrellaría contra el edificio, y en eso Striker aprovecharía esto, y en eso usando una enorme roca se la arrojaría al muto en su cabeza y se la estrellaría, así el muto rugiría del dolor.
En ese mismo momento todos estarían observando desde la ciudad cómo es que ese gigante de hierro estaba luchando contra ese monstruo. En eso el líder de los Taigur diría, necesito que tomen una foto, de inmediato. En eso unos hombres dirían, sí señor, a lo que después la tomarían, y así guardarían la evidencia de una batalla de gigantes. En eso Striker sacaría sus misiles, y se los dispararía al Muto, así él los recibiría de lleno, a lo que después Striker sacaría sus navajas. Y en eso él comenzaría a correr, y después daría un fuerte salto, y se las clavaría en su pecho al Muto. En eso él rugiría del dolor, y después Striker se las clavaría más a fondo, y después daría un fuerte tiro, y partiría por la mitad al Muto, así sus trozos caerían, mientras toda la gente lo estaría mirando bastante impactados. Mientras tanto en el oriente, el Kraken comenzaría a destruir todo lo que se encontraba ahí, mientras la gente comenzaba a escapar a lo más alto de los edificios para escapar del agua. Pero también estaban corriendo el peligro de que ese monstruo destruyera los refugios, pero en eso el Kraken se detendría, y después se giraría, y en eso, él daría un fuerte rugido, y la gente se sorprendería, ya que enfrente de ese monstruo, un enorme robot de 3 brazos habría llegado, a lo que después en Typhoon se pondría en guardia, y en eso Hamada diría, muy bien hermanos, es hora de defender a estas personas, a lo que después ellos le diría, acabemos con ese maldito. En eso en Typhoon se lanzaría contra él, y después el Kraken trataría de darle un golpe, pero en Typhoon lo bloquearía con sus manos, y después con su brazo más fuerte le darían un fuerte golpe en la zona de sus branquias, así el Kraken rugiría del dolor, a lo que después en Typhoon se movería rápidamente hacia su espalda, y después la treparía, y en eso usando un arpón de su pecho, se lo clavarían en esa zona, así el Kraken rugiría del dolor. A lo que después en Typhoon comenzaría a realizar una serie de golpes fulminantes a una gran velocidad, y el Kraken rugiría del dolor, pero después el Kraken usaría unos de sus tentáculos, y en eso tomaría sus manos, por lo que los hermanos Weitan estarían sorprendidos. En eso Kenzo diría, ¿qué rayos? Ese maldito tiene más extremidades, a lo que después el Kraken usando otros de sus tentáculos lo tomaría de su torso, y en eso lo alejaría de su espalda, al igual que se quitaría el arpón. En eso el Kraken lo miraría y después le daría un fuerte rugido, y en eso le daría un golpe con su tentáculo, así en Typhoon sería lanzado más al interior de la costa, a lo que después ellos se pondrían de pie poco a poco, mientras la gente estaría mirando esto sorprendidos. En eso el Kraken se acercaría hacia él, y después Hamada diría, formación Thunderclone. Ahora, a lo que después sus hermanos dirían, formación Thunderclone, y en eso de los 3 brazos de Typhoon, sus manos se convertirían en sierras. En eso el Kraken los miraría enojado, y después los atacaría con sus tentáculos. En eso en Typhoon comenzaría a realizar varios cortes horizontales y verticales, mientras rebanaban varias extremidades del Kraken, así él rugiría del dolor, ya que estaría sintiendo como sus tentáculos estarían siendo cortados. En eso, en Typhoon se detendría y después usando unos propulsores de su espalda, se impulsaría, y después con sus sierras cortaría el pecho del Kraken, pero al mismo tiempo golpeándolo. Así el Kraken sería enviado hacia atrás, y después en Typhoon le seguiría dando más cortes, pero en eso él se descuidaría y después el Kraken lograría tomar uno de sus brazos y lo comenzaría a apretar. En eso los hermanos Weitan se quedarían sorprendidos, pero después el Kraken le daría otro fuerte puñetazo y lo estrellaría contra el puerto, para la sorpresa de toda la gente. En eso el Kraken se comenzaría a acercar lentamente, y estando a punto de atacarlo con sus tentáculos que no habían sido cortados. Él escucharía un ruido, y después se giraría, y en eso Cherno Alpha llegaría y después le daría un fuerte golpe al Kraken en su estómago, así él se sorprendería, y rugiría del dolor, mientras que en Typhoon y toda la gente también se sorprenderían al ver un segundo gigante de hierro. En eso Ayako diría, Cherno Alpha, pero ¿cómo llegó aquí? En eso Hamada diría, no lo sé, pero ayudémoslo, así en Typhoon se colocaría de pie. En eso Cherno Alpha le seguiría dando fuertes golpes en las zonas más débiles de su piel del Kraken.
por lo que él ya se estaría enfadando cada vez más y más. En eso Saya diría, gancho izquierdo, derecho, pero en un descuido el Kraken les daría un fuerte golpe y los lograría derribar, a lo que después el Kraken se comenzaría a acercar mientras daba un fuerte rugido, y luego estando a punto de atacarlos, recibiría unos cortes por su espalda por parte de Typhoon, así él rugiría del dolor, y después se voltearía, y en eso Typhoon le daría otro corte. Ante esto el Kraken ya estaría molesto, por lo que tomaría una de sus manos, y destruiría la sierra, así dejando sorprendidos a los hermanos, pero después Kenzo diría, ahora, formación espiral. En eso Typhoon usando sus propulsores se abalanzaría sobre el Kraken, mientras lo sujetaba con sus manos de varias extremidades. En eso Typhoon pasaría por encima de él, y después giraría la mitad de su cuerpo, y en eso caería por su espalda, y después usando la máxima capacidad de fuerza, tirarían con fuerza, y jalarían al Kraken, y lo cargarían por los aires, así alejándolo del puerto, y dejando sorprendido a Cherno Alpha y a toda la gente. En eso el Kraken se estrellaría contra unas enormes rocas, y después caería, así él rugiría del dolor. En eso Cherno Alpha se pondría de pie, y después junto a Typhoon se acercarían, y después el Kraken se colocaría de pie. En eso los dos Jaegers se quedarían sorprendidos, pero después Cherno Alpha usaría un cañón de plasma que tenía, y dispararía encima de las rocas. Así las rocas comenzarían a destruirse y a caer al mismo tiempo, así el Kraken quedaría debajo de un montón de rocas, pero en eso él saldría de ellas, así ambos Jaegers se quedarían sorprendidos, pero después el Kraken se enfurecería, y después escaparía de ahí, y se introduciría al agua, así desapareciendo en las profundidades. Así se restablecería la calma, y toda la gente alabaría a Typhoon como un guerrero enviado por dioses para salvarlos de su furia. En eso Cherno Alpha miraría a Typhoon, y después Alexis diría, esto es increíble, a lo que después Kenzo diría, nos da mucho gusto verlos, pero ¿cómo fue que llegaron aquí? En eso Saya diría, ¿qué rayos están haciendo aquí? Deberían estar muertos. En eso Hamada diría, vaya manera de saludar. En eso Alexis diría, ¿en serio? ¿Qué están haciendo aquí? Ustedes no se suponía que estaban muertos. A lo que después Ayako diría, ¿de qué están hablando? Nosotros seguimos vivos, no puedo creer que ustedes piensen eso. A lo que después Alexis diría, entonces díganos por qué jamás regresaron. A lo que después Hamada diría, ¿de qué están hablando? En eso Saya diría, ¿tienen idea de lo que pasó en el mundo? Estamos casi al borde de la extinción, y ustedes están como si nada. En eso Hamada diría, ¿pero qué les pasa? Llegamos a este mundo hace solo un par de días. En eso Saya diría, se fueron hace más de 2 años. En ese tiempo la humanidad casi se ha extinguido. En eso ellos se sorprenderían. A lo que después Kenzo diría, ¿de qué están hablando? Como que nos fuimos hace más de 2 años. En eso ellos les mostrarían todo un informe de la situación actual de su mundo, y verían que era de 2 años después del que se fueron, así ellos se quedarían sorprendidos. En eso Hamada diría, no puedo creerlo, aquí solo han pasado 2 días, y en eso Cherno Alpha se sorprendería, a lo que después diría, tenemos que encontrar deprisa esos abismos para cerrarlos. A lo que después Typhoon diría, tenemos que avisarle a Gypsy y a Striker deprisa, así ambos Jaegers se dirigirían hacia donde estaban ellos.